Good morning, buenos días, buenos días, buenos días. Qué alegría poder estar con ustedes ya a mitad de semana. Bienvenidos a Conectando Puntos, su programa dedicado a la lectura diaria de la Biblia, con la meta de poder leer la Biblia completa en este año 2021, pero aún más especial, continuar descubriendo la belleza de Dios one day at a time, un día a la vez. Gracias por estar conmigo a esta hora, por decidir estar conmigo en la mañanita. Que Dios te bendiga. Besotes y abrazos en Jesús. Mi nombre es Gamaliel Feliciano, Pastor Gama, Doctor Gama, desde Tennessee, Estados Unidos. Gracias por estar conmigo. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura. Ya estamos por 2 de Samuel, capítulo 9. Y estaremos leyendo también varios capítulos allí en este libro y el último capítulo del libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Si es la primera vez que estás con nosotros, esa es la dinámica. Leemos uno de los libros o varios capítulos en uno de los libros del Antiguo Testamento. Y por lo regular leemos 1 o 2 capítulos del Nuevo Testamento. Y así nos vamos alternando, de manera que continuemos progresando en ambos testamentos. Recuerda que es solo lectura, así que te invito a que marques, a que subrayes, a que escribas en una libreta, de manera que puedas regresar a estos versículos que tanto te llaman la atención y puedas estudiarlos a más profundidad. Yo estoy muy feliz por lo que Dios ha estado haciendo, por cómo Dios nos ha estado bendiciendo, por cómo Dios nos ha estado dirigiendo. Y los testimonios continúan, familia. Es lindo poder escuchar sus testimonios de cómo Dios ha seguido caminando con ustedes. Así que manos a la obra. Seguimos en el nombre de Jesús. Vamos a orar y de esa manera comenzamos. Padre bueno, una vez más, gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu palabra y por tu revelación. Ayúdanos a conectar esos puntos de la revelación de Cristo Jesús. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abre tu Biblia, abre tu aplicación. Yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, pero usted puede leer de la versión que usted prefiera. La Nueva Versión Internacional es un poquito más fácil de entender en el sentido de que utiliza un lenguaje actual. Así que solo por eso. ¿Listos? Seguimos leyendo de David. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá a mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey.
Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Capítulo 10. Pasado algún día, murió el rey de los amonitas, y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Hanás, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame? ¿Y por qué quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a explorar y espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad, a la altura de las nalgas, y así los despidió. Los hombres del rey David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta, los amonitas de que habían ofendido a David, hicieron trámites para contratar mercenarios de entre los sirios de Bet-Rehob y de Sobá, 20,000 soldados de infantería del rey de Macá, 1,000 hombres, y de Tob, 12,000 hombres. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad y se alistaron para la batalla, mientras que los sirios de Sobá y Rehob se quedaron aparte, en campo abierto junto con los hombres de Tob y de Macá. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios. Y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai, para que enfrentaran a los amonitas. Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a tu rescate. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida Joab y sus tropas avanzaron para atacar a los sirios, y éstos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Además, Hadadezer mandó movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales fueron a Helán bajo el mando de Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y marchó hacia Helán. Los sirios se enfrentaron con David y lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados sirios de caballería y 40,000 de infantería. También hirió a Sobac, general del ejército sirio, quien murió allí mismo. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de Hadadezer hicieron la paz con los israelitas y se sometieron a ellos. Y nunca más se atrevieron los sirios a ir en auxilio de los amonitas. Capítulo 11. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita.
Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: «Mándame aquí a Urías elitita». Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados, y cómo iba la campaña. Luego le dijo: «Vete a tu casa y acuéstate con tu mujer». Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: «Has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa?». En este momento respondió Urías: «Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa». «Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso», replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, así que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: «Pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten». Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate. Y le dio esta orden al mensajero: «Cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubbeset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla?». Pues si te hace estas preguntas, respóndele: «También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad». El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado a decir. «Los soldados enemigos nos estaban venciendo», dijo el mensajero, «pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad». Entonces David le dijo al mensajero: «Dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla, y anímalo». Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Esta historia quizás es una de las más conocidas de David, ¿cierto? Algo que marcó la vida de David por completo. Interesantemente, Mateo incluye a Betsabé en la genealogía de Jesús. Así que Dios sabe transformar el dolor en alegría, transformar el mal en bendición. Y bueno,
ser parte de la línea de Jesús, imagínense. Romanos capítulo 16. No pretendo minimizar lo que sucedió, no. Lo que hizo David fue muy malo y vamos a ver mañana en los próximos capítulos, wow, lo que sucede. Capítulo 16 de Romanos, este ya es el último. Romanos ha sido un libro muy bonito, nos habla acerca de la justificación por la fe, tanto para judíos como para gentiles, y cómo es el trabajo, todo es el trabajo de Dios, y no podemos enaltecernos o elogiarnos a nosotros mismos, seamos judíos o gentiles, por lo que hacemos, porque todo proviene de Dios. Terminamos con este capítulo. Dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Algunos que me han preguntado acerca del liderazgo, allí tienen un ejemplo. Les pido que liderazgo en mujeres. Les pido que las reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la ciudad que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epéneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Ahí está Junias, otro ejemplo más. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Peles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trífena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su hermano, que ha sido también una madre para mí. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos. Yo y toda la iglesia de ese lugar. También les mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Al único sabio Dios sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Muy bien, tremendo capítulo, Aún en el cierre, Pablo votándose. Hoy leímos
4 capítulos, imagínense. Samuel, segundo de Samuel 9, 10, 11 y el capítulo 16 de la carta a los Romanos. Mañana vamos a continuar con más. Así que te invito a que sintonices una vez más Conectando Puntos. En el Nuevo Testamento estaremos en Primera de Corintios. La primera carta a los Corintios. Continuamos o estaremos terminando también ya casi. Todavía nos falta, ¿no? Estaremos ya continuando con la segunda parte ya del libro de Samuel, segundo de Samuel. Así que espero que sea una bendición mañana como ha sido en el día de hoy. Gracias por haber estado conmigo y ojalá hayas visto a Dios en nuestra lectura. Vamos a orar y nos despedimos. Padre bueno, gracias una vez más por tu palabra, la cual jamás retorna atrás vacía. La hierba se seca, la flor se cae, pero tu palabra permanece para siempre también. Así que alabamos tu nombre por tu revelación. Gracias por haber estado con nosotros. Bendice a los hermanos en el chat. Atiende a sus peticiones. Gracias por esta linda familia que se ha formado y que se conecta con nosotros día a día. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Continuaremos mañana, 6:58 hora del este de los Estados Unidos. Que la pasen chévere. Un besote. Ahí, ósculo santo, beso santo, decía Pablo. Y abrazo también. Que la pasen bien. Dios me los bendiga. Bye bye.